Muy buen día para todos. Estamos dando esta sesión en línea electrónica 2, donde el propósito de la reunión es brindar claridad acerca de los temas fundamentos de fabricación de circuitos integrados, algunas prácticas y ejercicios aplicados al diseño de circuitos electrónicos con amplificadores operacionales. La agenda propuesta para el día de hoy es el saludo inicial que acabamos de dar. Después vamos a dar una fundamentación sobre la fabricación de circuitos integrados. Después vamos a hablar sobre algunas prácticas y ejercicios aplicados que nos van a ayudar al diseño de circuitos electrónicos con amplificadores operacionales. Después vamos a una sesión de preguntas. Y ya seguimos con conclusiones. En este momento nos están acompañando Carlos y Federico. Bienvenidos. Una vez termine la sesión, va a generar una grabación y la dejo guardada como MP4. Les compartiré el enlace de la grabación. Las dejaré también en el campus virtual. Entonces vamos a arrancar sobre los fundamentos de fabricación de circuitos integrados. Un circuito integrado, integrated circuits, del inglés IC, se implementa en un circuito electrónico completo porque al interior tiene resistencias, condensadores, diodos, transistores y otros demás semiconductores. Generalmente son realizados sobre el mismo circuito semiconductor o sustrato. Ya la apariencia o configuración se conoce como encapsulado y es la que generalmente conocemos. Hacemos cuando abrimos algún circuito impreso. Para nuestro caso, que estamos viendo el curso de electrónica 2, donde nos hemos enfocado a trabajar con amplificadores operacionales, estos tienen al interior vienen un circuito integrado. Entonces, si vemos, por ejemplo, la referencia del 741, encontramos el integrado y hay varios tipos de encapsulado. Entonces, la primera letra siempre hace relación al fabricante. Entonces, si es AD es porque es de dispositivos análogos, UA es porque es de PyChart, CR es de RCA, LM es de la National Semiconductor, MS es porque es de Motorola, NEOS es de Signetics, OP Precisión Monolítica, RCURH Raytheon, SG de Silicon General y TR Texas Instruments. Considero muy importante dar este tema porque nosotros en nuestra carrera de electrónica siempre vamos a tener que relacionarnos con circuitos integrados. Y particularmente cuando yo vi en mi pregrado, nunca me hablaron de esto. Siempre decía la referencia y uno iba a decir eso qué será, para qué será, y muchas veces confunden esas referencias con lo que es. Ya después viene el otro, el designador, que es el número o nombre de función del dispositivo. Entonces, 741, que es porque es un amplificador operacional de propósito general. El 081 es porque es un amplificador que tiene entrada de FET, de transistor de efecto de campo. Y un 311 es porque es un comparador rápido. Pues algunos de los comunes. Ya después viene la última letra que tiene que ver con el encapsulado. D o P es porque es de plástico. J o N es porque es cerámico. Y M porque es metálico. Igualmente viene un rango de temperatura. Si aparece C, pues quiere decir que es comercial, opera entre un rango entre 0 y 70 grados Celsius. Y porque es industrial, opera entre menos 40 y 85 grados Celsius. Y M es porque es militar, porque opera entre menos 55 y 125 grados Celsius.
Dentro de los datos del encapsulado en circuito integrado, vamos a encontrar los siguientes elementos. Están los pines que están numerados, el orden para numerar es de izquierda a derecha. El de la izquierda empieza el primer número y paralelo a la derecha es el último número. Entonces en este que vemos en pantalla, como el TL081 o 741 que utilizaron algunos en las prácticas, eran de 8 pines. Este que vemos aquí es de 6 pines. Cada uno tiene un nombre de encapsulado típico. Duales quiere decir que es línea dual, o sea, que está lado a lado. Este es DIL de 6. En el caso de los que hicimos los montajes en clase sería DIL 8. DIL 8 porque tiene 8 pines. Ese DIL L es que es serial en línea, o sea, solo hay una línea de las líneas con los pines. Si hablamos un poquito de historia de evolución, en 1945 se construyó el primer computador a base de válvulas, conocido como ENIAC. En el 48 salió el transistor Bell Scotti por Britain Barden y era una evolución del tamaño de los circuitos integrados. Ha sido espectacular, teniendo sus máximos de capacidad de integración en el mundo de electrónica digital y los microprocesadores. Ya en 1958 aparece los transistores, el primer Kilby, y en 1960 el circuito integrado MOSFET. Ya en 1971 ya había alrededor de 2.300 transistores. El primer microprocesador, que era de referencia 4004 de Intel. Si recordamos un poquito, Federico y Carlos, vemos que los primeros computadores que llegaron al mercado en Colombia eran 8086, 486, 586, y después empezó a hablar de Pentium. Ya se cambió el número por el nombre, porque el nombre es patentable. Si tengo solo números no puedo patentar. Entonces, por eso ya ahorita hablamos del ALMEL y otros tipos de microprocesadores. A 2001, entonces vemos que la evolución era el Pentium 4 de Intel, que tenía esa referencia. Y ya hoy en día, pues ya tenemos la derivación de los mismos. Los circuitos integrados pueden llegar a tener muchos componentes realizados sobre el mismo circuito integrado. Ya para la fabricación, vamos a hablar un poquito que hay una auténtica revolución. Hoy en día podemos considerar a los circuitos integrados como componentes electrónicos y al diseño de aplicaciones como componentes sueltos o discretos, únicamente diodos, transistores, resistencias, condensadores, cada vez más restringida a aplicaciones muy especiales, como la electrónica de potencia o para operar en altas frecuencias. Nosotros, por ejemplo, el diseño de los filtros que hicimos en clase era para bajas frecuencias. Y altas frecuencias son frecuencias del orden de los megagigahertz, muy superiores a los 20 kilohertz. Hoy en día podemos decir que existe una gran variedad de circuitos integrados casi específicos para cada aplicación. En nuestro caso en electrónica análoga utilizamos amplificadores, comparadores, multiplicadores, generadores de señal. Por ejemplo, con el 555 hicimos un generador de señal y utilizamos amplificador operacional para hacer el filtro. Y en electrónica digital, que es el curso que ustedes van a ver el próximo semestre, ya van a encontrar conversores análogos digitales, digitales análogos. Y en sistemas embebidos ustedes van a ver los microprocesadores y microcontroladores. En el campo de las comunicaciones están los emisores y los receptores. Y en electrónica de potencia los circuitos de control de motores que se conocen como drivers. Una magnitud de ejemplos más, solo hay que ver las páginas web de los diversos fabricantes. Motorola, Texas, SGS, la National. Es prácticamente imposible conocer todos los circuitos integrados existentes en el mercado.
debemos saber buscar el necesario para la aplicación que requerimos. Pero como siempre, debo tener bien fundamentadas las bases. Esa es una cosa que quiero felicitarlos a ustedes, Federico y Carlos, que son pues los que se rescatan de todo el grupo. Lo mismo esta niña María, que la representa, que son los que veo que tienen mejor fundamentación y se muestran sus resultados. Ya en una labor de diseñadores que hacemos como ingenieros o tecnólogos, el primer paso es identificar y comprender el problema que tenemos. Después hay que hacer una selección y búsqueda del circuito integrado más adecuado. Después, la comprensión del funcionamiento del integrado. Para eso es importante el estudio de las hojas de características, hojas de datos o datasheet, como lo empezamos a ver el semestre anterior con Electrónica 1. Y por último, uno lo hace el diseño de una interfase con el mundo exterior. Yo quise optar a hablar estos temas aquí en videoconferencia para que quede la grabación, porque quiero enfocar las clases de tutoría a fortalecer esas acciones prácticas donde van a fortalecer sus competencias, porque electrónica con solo conceptualización no sirve. Por eso tenemos estos otros medios que utilizamos. Por ejemplo, los procesos de fabricación de circuitos integrados. Hay secciones transversales de transistores bipolar de juntura, como los que trabajamos con los 2N, 2TIF, y también los de efecto de campo, que son de metal óxido de silicio, conocidos como MOSFET. Aquí estamos viendo, por ejemplo, las imágenes de las secciones transversales del transistor bipolar y el transistor MOS. Ya dentro de los procesos de fabricación de circuitos integrados, que poco a poco apenas está haciéndose en el país, generalmente esto se hace en Estados Unidos, Europa o China. En Colombia pues hay muy poquitos fabricantes que desarrollan eso, y generalmente se prefieren comprarlos afuera. Entonces, primero la preparación de la oblea, después la fabricación de máscaras, se hace una litografía, la adición del material, se elimina el material sobrante, se hace una prueba o test de la oblea, separación encapsulada. Entonces, para preparar la oblea, primero se hace un crecimiento, se hace un conformado, un cortado, un grabado y un pulido. Y después se procede a la fabricación de las máscaras. Hay una máscara completa de una oblea X1 con un patrón de dado repetido por cada propulsión. Esto es lo que conocemos como la nanotecnología. Son partículas muy pequeñitas que necesitamos unos microscopios especiales para observarlas. Ya la máscara de dado individual con una máscara de copia, dado el ampliado por 5 por 10 veces que la otra que vemos. También encontramos dentro de la fabricación de las máscaras que hay dos opciones. La A, litografía de proyección óptica oblea completa, y la B, de litografía directa sobre la oblea. Entonces, en la A, lo que se hace es una fabricación óptica de la retícula 10 veces reducida, y de la máscara con una reducción solo de 1, con una proyección óptica directa. En la otra, entonces vemos que hay una proyección óptica de retícula mediante unas de electrones, pero se hace entre una proporción de retícula de 5 o 10 veces. Y ya la litografía se hace una reducción óptica de la repetición de la retícula sobre la misma. Ya teniendo este componente, se hace una exposición de las máscaras en relevado empleando una resina fotosensible positiva. Entonces está la fuente de luz, hay una línea sobre la máscara, hay una resina fotosensible positiva, unas obleas antes del revelado, y se hace una combinación de óxido de silicio sobre la Entonces aquí vemos antes y después del revelado, del relevado. Ya después se hace una adición de un material, haciendo un crecimiento que se conoce como epitaxial, donde se introducen dopantes de algunos elementos químicos,
como bromo, potasio, arsenio, nitrógeno, o un proceso ya de combinaciones químicas como tal, en torno a una temperatura entre 1000 y 1200 grados Celsius. Hay unas dimensiones atípicas, entonces de acuerdo a la capa epitaxial, o sea, pies encima, de 2 a 25 micrómetros, y un sustrato de entre 100 a 300 micrómetros. Ya después de tener este elemento, se hace una deposición química en fase a vapor de baja presión, de acuerdo a la combinación de los componentes. Entonces está el óxido de campo, va una puerta de polisilicio, hay un óxido de puerta, está el pozo, el óxido de aislamiento, el óxido de campo, están unos espesores de acuerdo a unos tamaños determinados y unas áreas. Ya después, siguiendo con la adición del material, sigue la oxidación térmica, donde se hace un calentamiento entre 700 y 1300 grados Celsius, usado para realizar óxido de campo. Y hay una difusión e implantación iónica. La implantación iónica consiste en una aceleración de partículas e implantación de 1 a 2 micras bajo la superficie del proceso de recorrido, con un calentamiento para que sea uniforme esa difusión. Ya el calentamiento en la atmósfera de impurezas, se generan huecos por el movimiento que penetran esas impurezas. Después vienen las metalizaciones con interconexiones. Hay unas formas de interconectar, hay 2 niveles, un nivel de polisilicio más un nivel de metal, después un nivel de polisilicio más un metal, 2 niveles de metales después y unas resistividades. Un polisilicio que es aproximadamente 3 veces la del metal y otro que es aproximadamente 10 veces la del policiuro. Y al quinto paso, la eliminación del material, entonces se hace una litografía de grabado. Entonces ahí vemos en la gráfica 1 una vista transversal de la partícula. Ya en la gráfica 2 después de la litografía. En la 3 vemos después del atacado. En la cuarta después de eliminar la película. Ya después sigue el atacado húmedo, donde se sumerge en un baño de disolvente limitado a tamaños mayores de 2 micras y aparece un efecto de ataque lateral. Para evitarlo se usan materiales anisotropos para el atacado. Entonces vemos después del atacado y después de eliminar la película. Ya después del atacado viene el atacado en seco, donde se utiliza un gas inerte más el silicio y de acuerdo a la temperatura a una descarga donde se elimina el silicio. El sistema de ataque por plasma mediante placas paralelas. Y al último se hace un test de la oblea para la separación del encapsulado y se somete a un conjunto de vectores de prueba. Aquellos defectuosos se marcan con una tinta y se procede a cortar. El encapsulado, los hilos de conexión, entonces vemos los diferentes formatos. Por ejemplo, aquí vemos algunos integrados que eran de las antiguas computadoras, donde está la memoria CMOS o BIOS. Ustedes vieron la parte de arquitectura de computador, que tenían como una lente de luz ultravioleta, que para borrarse tenía que someterse a una luz ultravioleta, por eso vienen tapaditos. Si se pone a la luz de las lámparas fluorescentes de la casa, se borra en términos de una semana, y se pone a la luz del sol por ahí aproximadamente en un mes. Y hoy en día, los circuitos integrados ya no tienen ese tipo de borrado por luz ultravioleta, sino que ya son eléctricamente, por eso se conoce como quemado. Aquí vemos entonces un ejemplo típico del amplificador operacional 741. Él al interior tiene estos componentes que estamos viendo en la práctica. O sea, contamos, los Q son los transistores. Tiene alrededor de 20 transistores y una serie de resistencias y condensadores, que es lo que permiten el funcionamiento. Si no tuviera este integrado, tendría que hacer todo este montaje completo.
Entonces en el integrado vemos los terminales como los que hicimos los montajes con sus respectivas patas respectivas. Que ya para la operación o conexionados miramos la hoja de datos. Ahora vamos a hablar un poquito de algunas prácticas o montajes básicas con amplificador operacional, que lastimosamente pues por no tener los elementos en el laboratorio no las podemos hacer. Ya la idea es si llegan de pronto poderlas desarrollar, o si no les queda aquí el material, si ustedes después la pueden desarrollar. Entonces hay unos montajes básicos del amplificador operacional. Entonces estas serían prácticas, por ejemplo con el 741, que es de propósito general y tiene una entrada diferencial basada en transistores bipolares. La diferencia de ese al TL081 es que el otro está a base de transistores de efecto de campo conocidos como JFET. Además de ambos integrados, son compatibles en la disposición de pines y en la conexión, o sea, se puede intercambiar. Si yo tengo un 741 y se me dañó, lo puedo reemplazar por eso el TL081. Existe otro que es el T082, pero a diferencia del anterior, es que es de 8 pines y ese tiene dos operacionales. Y el TL084 tiene 4. Entonces, por ejemplo, en la práctica, si generamos una señal senoidal con el generador, con un nivel de voltaje continuo, con amplitud de 1 volt y una frecuencia de 10 kHz, entonces la idea es, esa sería como la entrada, y hacer un montaje del amplificador operacional como comparador. Entonces la idea es notar el tiempo de respuesta de una proporción mejor con el TL081 y hacer notar que si subimos mucho la frecuencia de la ganancia no es muy grande. Los montajes 2 y 3 generalmente se aconseja realizarlos con el TL082 porque queda más sencillo pues, para evitar tanto cableado. Se puede hacer también con el sencillo. El montaje 2 sería un amplificador convencional con amplificador operacional. La idea es amplificar una señal de nivel continuo y determinar el espectro de las señales de entrada y salida. Para eso sería obtener el diagrama de bode y ganancias. En el campus virtual, ahí les dejé de subido y un material que explica manualmente cómo yo podría determinar los diagramas de bode. Él les queda como información de referencia. El montaje 3 consiste en la eliminación de continua del montaje anterior. O sea, eliminamos el nivel de continua, es decir, una frecuencia de corte inferior aproximadamente en kHz con los valores indicados y mirar el diagrama de bode. Entonces, si yo fuera a hacer ese montaje práctico, entonces el montaje 1 sería el generador de señales, lo entraría por la entrada no inversora, o sea, el más, la inversora la conecto a tierra, visualizo la salida con el osciloscopio, y aquí sí si utilizamos la fuente dual de más 12 y menos 12 voltios. Ya en el montaje 2, estamos viendo ya la misma señal montada a través de la entrada inversora, y en la inversora un arreglo de resistencias teniendo una retroalimentación, que enseguida no sería cuál sería como el circuito equivalente a la salida. Se dice que la frecuencia 2 debe ser aproximadamente igual a 90 kHz. O sea, me está dando una proporción de amplificación de 10. De 10 aproximadamente, porque tengo, pero en frecuencia, no en amplitud. Entonces es lo que yo vería el efecto. Y en este montaje 3 veríamos ya agregándole ya una resistencia y un condensador y también da pues una fuente de un voltio. Veríamos ya que podría tener dos opciones de frecuencia. Una, si la frecuencia 1 es igual a 160 Hz,
o las dos si es aproximadamente igual a 90 kHz. Y la idea es mirar como el resultado. Ya en montajes básicos, entonces aquí, esto ya lo habíamos mostrado, el patillaje del 741, que se puede reemplazar también por el TL081. Entonces aquí vemos el amplificador operacional con entrada FET, el transistor de efecto de campo. Entonces tenemos ahí los pines de entrada respectivos. ¿Qué diferencia vemos entre el TL081 y el 082? Es que en el TL082 no tiene esa parte del offset, ni la de no se conecta, ni offset número 2. Directamente tiene las entradas de voltaje positivo y negativo, la entrada inversora y no inversora, y la salida, cuando dice 1, es del amplificador operacional 1, y la 2 serían para el amplificador operacional 2. Ya si tienen 4, entonces aplicarían entrada 3, inversora y no inversora, y salida 3, y 4 entrada inversora y no inversora, y salida 4 también. Entonces era para recordar, entonces todos los datos que tiene el circuito integrado de acuerdo al encapsulado, donde tenemos el fabricante, el designador que me dice el nombre de la función específica, el tipo de encapsulado y el rango de temperatura. Ya si lo fuera a ver físico, entonces aquí tendría como los elementos que yo conectaría. Necesitaría mi fuente dual, necesitaría mi generador de señales y el osciloscopio para visualizar la salida. Y para el montaje 2 y 3, entonces aquí tendríamos ya la diferencia, como conectando físicamente los condensadores. Este es en el caso de utilizar un entrenadorcito que tenga las pistas ahí por encima, que nosotros lo reemplazaríamos es con nuestro protoboard. Ahora vamos a hablar sobre ejercicios de aplicación con aplicadores operacionales. Esto es como la parte que quiero reforzar un poquito, la comprensión que tengamos de para qué nos sirve lo que vamos a montar. Un elemento muy importante del amplificador operacional es esa capacidad de que si tengo señales de entrada bajas, poderlas acoplar, ajustar a una salida que yo necesite. Entonces este primer ejercicio habla de que el caso que tenga una entrada de 1 voltio, y yo quiero amplificarla a unos 5 voltios. Entonces, ¿qué tipo de amplificador operacional podría emplear y cuáles serían los valores de las resistencias para calcular su ganancia? Entonces aquí muestro, una posible sería un amplificador no inversor, que es el primer montaje que escribimos en el tablero y está en la guía. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Es adecuar dos elementos de resistencia de entrada y salida que me dé esa relación de valor. Entonces, ¿no es cierto? Para este caso, entonces, ¿qué necesitaríamos? Una resistencia de 1K y 2K, o sea, un medio. Si tengo una entrada de 1 voltio, quiero sumar de 5. Entonces aquí, si lo visualizaríamos con multímetro, entonces le entrego 1 voltio. A la salida estoy viendo unos 5 voltios. Recuerde que la fórmula me da más 1. Ya me está dando con el valor positivo. Yo lo puedo cambiar. ¿Con qué otros valores de resistencias puedo utilizar? Puedo utilizar 10K y 20K. Puedo utilizar 100 y 200 ohmios. Esta es la parte donde les digo, es no limitarnos a unos valores específicos, sino que ahí es donde yo hago una matemática aplicada a la relación que necesita y adecuo a los elementos que yo tengo a mi disposición. En el segundo caso vemos
si tengo una misma entrada de 1 voltio y queremos amplificar su salida 6 veces, o sea que me dé 6 voltios. Entonces aquí también utilizaríamos un amplificador no inversor, y ya que sería una relación de 6. Entonces como mi entrada es 1, la salida es entrada es 1, y de acuerdo a la fórmula es 1 más la retroalimentación. Entonces aquí podríamos tener la relación entre 10K y 2K. ¿Cuánto me da? 10.000 dividido entre 2.000 me da 5, y más 1 me da 6. Por eso si yo visualizara, me daría 6 voltios. Podría entonces también cambiar mis valores de resistencias como tal. Este tercer ejercicio, ya lo mismo, tengo una entrada con 1 voltio y quiero amplificar pero mi salida que me dé menos 5 voltios. ¿Qué tipo de amplificador operacional utilizaría? Me está diciendo menos 5. Entonces necesito un amplificador inversor, donde recordemos que la ganancia me da menos el valor de la resistencia de retroalimentación sobre la resistencia de entrada. Entonces aquí observamos con una de 10K y 2K el valor de retroalimentación. Y aquí ya obtendríamos entonces el valor de la ganancia si lo observáramos con el multímetro. El cuarto caso es si tengo una señal de entrada de 1 voltio y quiero amplificar mi salida a menos 200 milivoltios. Por dicho, quiero reducirla. ¿Qué tipo de amplificador utilizaría? Entonces utilizaría un amplificador inversor. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Organizar esa relación de que eso me lo divida. Entonces tendría con una resistencia de 1K y 5K, entonces ya tendría ese factor de amplificación. Entonces si vemos en los primeros 2 ejercicios aumentábamos, con este disminuíamos. ¿Cuál sería la diferencia para determinar o si utiliza un amplificador inversor o no inversor? Sería de acuerdo a la fórmula que tenemos, al tipo de aplicación. Entonces yo determino cuál utilizo, un inversor o no inversor. En este quinto ejercicio, lo quiero dejar como un elemento, por ejemplo, de ejercicios matemáticos que podemos tener para un análisis. Entonces, para un circuito inversor con ganancia de amplificador A finita, mostrar que el voltaje de salida dividido entre el voltaje de entrada, o sea, la ganancia, es igual a medio ese factor de amplificación sobre amplificación más 2. Entonces, para hacer este análisis, ¿qué debemos de tener en cuenta? Entonces, tenemos el amplificador operacional, donde tenemos entonces en la entrada no inversora, o sea, el más, lo conectamos a tierra. El inversor, ahí tenemos el factor de resistencia de retroalimentación y un voltaje de entrada. Tenemos en cuenta que ese factor de amplificación por el voltaje de entrada menos 0 es igual a menos voltaje de salida sobre amplificador operacional. Y ¿por qué negativa? Recordemos, como en el caso anterior, que en un amplificador inversor la salida es menos voltaje de salida sobre voltaje de entrada. Entonces, en este caso, para poder determinar, recordamos las ecuaciones de nodo. Entonces, el valor el valor de voltaje de entrada menos el voltaje A sobre la resistencia debe ser igual al valor del voltaje A menos voltaje de salida sobre la resistencia en el nodo A. Entonces ya tengo mi ecuación de nodo, donde puedo determinar voltaje A, que es igual a la relación del voltaje de entrada menos voltaje de salida dividido entre 2, teniendo en cuenta que las dos resistencias son iguales. Así, entonces podemos demostrar el factor de amplificación. O sea, este es uno de los tipos de ejercicios de análisis matemáticos, que generalmente se trabaja más a niveles de ingeniería, mucho ejercicio matemático, pero en la parte práctica real, ¿qué necesitamos? Necesito amplificar un valor, qué factor de operación, qué aplicación utilizo. Pero es importante que ustedes tengan algunos elementos para
para saber cómo puedo determinar estos análisis. Reconozco que hay algunos que tienen debilidades en la parte de análisis de mallas y de nodos, entonces por eso no los trabajamos en clase. Quise como mostrarlos aquí en esta sesión en línea. Entonces mira que aquí reemplazando ya nos quedaría la demostración de por qué el voltaje de salida sobre el voltaje de entrada es igual a esa relación negativa. Este otro ejercicio, también de análisis matemático, tenemos aquí como un sumador. Entonces aquí una especie de sumador y comparador, donde vamos a encontrar el voltaje de salida menos el voltaje de entrada, pero si el voltaje de salida tiene una saturación igual a 15 voltios. Entonces en este caso, ¿qué observamos? Que en una carga lineal, el voltaje A, o sea el voltaje que entra por la no inversora, es igual a 0. Si analizamos la ecuación de nodo A, el voltaje de entrada es igual, el voltaje de nodo A es voltaje de entrada sobre 10 kiloohmios, y es igual a 20 voltios sobre 100 kiloohmios. ¿Pero por qué será igual? Escríbanme en el chat, porque esos dos voltajes son iguales. ¿Por qué concepto de circuitos eléctricos? Porque en paralelo el voltaje es el mismo, por concepto. Entonces, aquí el voltaje de entrada es igual a 2 voltios y el voltaje de salida es igual a 0 voltios. Son típicos ejercicios que a veces salen en pruebas, creo que se llama Saber Pro, CAE, no sé, porque le pueden determinar. Entonces uno ve algo así y dice, venga, ¿yo cómo lo hago si no es el voltaje de entrada? Ojo, ya sé que tengo el voltaje en el otro y el concepto en paralelo es el mismo. ¿Qué aplico? ¿No es cierto? Y entonces ya determino hago esa relación de la ecuación para determinar el valor del voltaje de entrada, haciendo esa igualdad. Si el voltaje de entrada fuera menor de 2 voltios, el amplificador se satura en activo y el voltaje de salida sería 15 voltios. Pero si el voltaje es mayor, el amplificador se satura en negativo y el voltaje de salida es menor. Entonces, como les expliqué en la clase anterior, cuando la primera entrada es mayor, enrota el valor de voltaje de alimentación del VCC positivo. Pero si el otro es menor, entonces me sacaría el valor de voltaje del menos VE. En este otro ejercicio, podemos para el siguiente circuito asumir que no hay saturación y que el voltaje de entrada es igual a 10 voltios. ¿Cuál sería el voltaje de salida? Entonces, si no hay saturación, tenemos que un voltaje de entrada igual a 10 voltios si hacemos el mismo despeje como a partir de la fórmula de la anterior. Entonces tendríamos un circuito comparador y él trabaja según la saturación, la cual no es lineal y por lo tanto no se puede aplicar la superposición. Eso sería como una parte de concepto. El octavo es diseñar un circuito con amplificador operacional ideal que cumpla la siguiente relación de entrada y salida. Si tengo una resistencia F de 50 kiloohmios y otra de 100 kiloohmios, ¿cuáles serían los voltajes de salida? Si menos 4 voltios a 1, menos 2 voltaje a 2, más 5 voltaje B1, más 4 voltaje B2. Entonces lo que se busca es determinar el voltaje de salida de acuerdo a esa relación. Entonces, ¿qué tenemos? Estamos haciendo una suma de entradas de acuerdo a los valores de voltaje A y voltaje B, y eso me varía también de acuerdo al valor de las resistencias que tenga conectadas.
Entonces ahí lo que se hace, se calcula un parámetro que iguala esos valores de 1 más 4 más 2 menos 5 menos 4. Entonces nos da un valor de menos 2 y lo que se hace es, se determina de acuerdo a cada valor de resistencia, se hacen dos análisis de caso y se muestra un circuito que lo único que hay que hacer es ya con esos valores para el caso 1 tenerlos como tal, y para el caso 2 sería multiplicar todas las resistencias por factor de 2. Otro ejercicio como aplicado sería si quiero determinar para el siguiente circuito con amplificador operacional ideal los voltajes de salida de la primera etapa a 5 voltios y de la segunda etapa a 5 voltios. Aquí se debe tener en cuenta que si se considera un amplificador operacional ideal, el voltaje A, o sea que es el voltaje de salida, es igual a 0 voltios, lo mismo el voltaje C, 0 voltios. Entonces se hacen ecuaciones de nodo, y a partir de esas ecuaciones de nodo que me relaciona, entonces esos valores que necesito tener a la salida, si dice que en la primera vez 1 va a ser 5, entonces ese voltaje de salida sobre 2R, que es la primera resistencia de entrada, es igual a menos el voltaje D sobre la resistencia. Entonces ahí se despeja la ecuación. Entonces el menos voltaje D sobre la resistencia es la fórmula de un amplificador no inversor. Entonces de esa igualdad lo que hace es despejar el valor de voltaje D de acuerdo a la igualdad. Entonces lo que está multiplicando pasa a dividir, lo que está dividiendo pasa a multiplicar. Entonces me pasa esa R a multiplicar 5R sobre 2R. Ese menos pasa al otro miembro. Las R se cancelan, 5 medios es menos 2,5. Y para la otra etapa, el nodo C, se hace algo similar. Se asume el valor de resistencia, se especifica como R para todas. El 1, el 2 es el valor de amplificación respectivo. Y se determina también la misma fórmula de salida y se despeja la ecuación. Se hace la operación matemática. Y si hacemos la operación me daría un voltaje de salida de menos 7.5. Y este décimo ejemplo sería como determinar el voltaje de salida sobre voltaje de entrada para el siguiente amplificador operacional ideal. Entonces lo vemos en la parte superior izquierda. Entonces un amplificador operacional con resistencias, una de retroalimentación por la etapa, una inversora de 3K y un factor de 3, y en la inversora de 2K y 1K. Entonces se determina cómo se amplifica la operacional ideal, el voltaje de A, o sea el voltaje de A es el que entra por la no inversora, de la inversora, la negativa, y el voltaje es el que entra por la no inversora. ¿Qué se determina ahí? Una ecuación de nodos entre el voltaje de entrada menos el voltaje de salida sobre esa resistencia para ambas, y se determina pues el valor de salida. Y en la solución B se hace igualmente. Entonces lo que se hace es, teniendo esos dos tipos de ecuaciones, que hacemos un despeje. Entonces en esta última etapa de estos ejercicios, quería que ustedes conocieran unas demostraciones matemáticas que pueden tener en cuenta si yo fuera a relacionarlo, analizarlo matemáticamente. Generalmente yo he preferido con ustedes orientar el curso menos matemático, más aplicado, que es a la necesidad real que tiene que hacer. Pero aquí lo quise tocar porque es algo que no podemos dejarlo, pues que no lo hayamos visto nunca. Entonces, de acuerdo a nuestro orden del día propuesto, que era
el saludo inicial, después fundamentos de fabricación de circuitos integrados, prácticas de ejercicios aplicadas, diseños electrónicos con aplicadores operacionales. Creo que hemos agotado el orden del día. Va a abrir el micrófono. Quería tener la oportunidad de que conociéramos y dar esta parte más conceptual, más en línea. Ya una vez terminada esta sesión se va a generar la grabación y se les va a compartir el video por el chat y por el campus virtual. Listo, entonces ya abrimos a sesión de preguntas. Aquí entonces me están acompañando los juiciosos, los que descartaba al inicio. Andrea entró más tarde. Creo que tienen los mejores fundamentos y mayor nivel de todo el grupo, que son Andrea, Carlos y Federico. A Andrea la estaba confundiendo. Está diciendo, creo que es María Andrea. Entonces, si tienen el micrófono abierto, si tienen algo por compartir, si tienen alguna inquietud, y lo mismo, el laboratorio que tenemos, la meta de entrega, la tenía para hoy, dejé la opción para que lo puedan subir hasta el próximo lunes 18 a mediodía. Las evidencias. Pues ustedes tres ya cumplieron con la sustentación, la idea es subir la evidencia del laboratorio. Entonces los escucho, si tienen preguntas. O pueden hablar por el micrófono. Aquí les voy a habilitar también video si quieren video. Mientras piensan, si no tienen preguntas, entonces podemos concluir que el día de hoy hemos agotado el orden del día propuesta. Se dieron unos fundamentos sobre fabricación de circuitos integrados, que era un elemento importante que quería que no quedara por alto. Generalmente, pues uno no ve en la carrera, pero quería complementarnos. Y hablar un poquito sobre ejercicios aplicados con amplificadores operacionales, cómo matemáticamente lo puedo interpretar o analizar. Entonces, si no hay preguntas, entonces ya va a parar la grabación. Les agradezco su participación.